Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro live. Estamos felices, como siempre, de recibirles. Este es el segundo que hacemos desde la Facultad de Comunicación. Soy Nicole Cueva, docente de la universidad, y bueno, pues esta tarde con ustedes vamos a conocer las 25 cosas que debemos todos saber sobre las famosas fake news, que en realidad yo he pensado que creo que es mucho más perjudicial que el propio virus. Esta transmisión de noticias falsas y también la gente que se dedica a compartir, a crear. Hay muchos mitos, hay muchas verdades en relación a las noticias falsas, así que hoy lo vamos a conocer. Saludamos ya con toda la gente que se empieza a unir a nuestro live y también para quienes me están siguiendo a través de transmisión en vivo desde mi cuenta de Instagram, @outfitdenicole. Estoy súper bien acompañada con una persona que quiero mucho y que admiro mucho, y es el decano de la Facultad de Comunicación, Juan David Bernal. Juanda, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia. A ver si es que me escucha Juan David. Aló, ahí me escuchas, ¿no? Te escucho, ¿cómo Ahora estás? sí. Bueno, saludo a toda la comunidad universitaria y a ti, Niki. Qué chévere estar en este momento compartiendo con todos ustedes sobre este tema tan interesante. Claro que sí. Bueno, primero que todo, ¿tú estás de acuerdo con lo que yo pienso de que es hasta un poquito más perjudicial que el propio virus, esto de las noticias falsas? Totalmente, ¿no? Yo lo dejé como tweet fijado en mi Twitter personal y lo dije que para mí esto más que una pandemia es una infodemia, ¿no? Sí, es cierto que hay muchos compatriotas y mucha gente que la está pasando mal, pues también es evidente que el escenario informativo es dramático y estamos asistiendo a un lugar donde la infoxicación nos está trayendo muchos problemas, ¿no? Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poco, cuando vamos a hacer a manera de conversatorio súper rápido para que la gente se quede súper enganchada. ¿Cuáles son los elementos que tienen estas fake news? ¿Por qué llaman tanto la atención y por qué la gente las desconoce al momento de compartirlas? Bueno, las llamadas fake news hacen referencia a desinformación intencionada, ¿cierto? Deliberada o fabricada con una intención, ¿no? En última se refiere a engaños difundidos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales ahora o de Internet. También hay que decirlo que existen desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, podríamos citar un montón de casos previos al mundo digital en donde ya se difundían noticias falsas de manera deliberada o había desinformación intencionada. Sin embargo, ahora con el advenimiento de las tecnologías digitales, pues es evidente que estamos en un boom de la información y por ende también de la información que es maliciosa, ¿no? Normalmente los elementos de las fake news hacen referencia a las emociones, ¿no? Son emotivas, son alarmantes, son sensacionales, tienen un tono como de increíble, ¿no? De información que llama la atención del usuario, pero que normalmente carece de contexto. Excelente, Juan David. Ahora, tú mencionas que ya existían desde hace mucho tiempo las fake news, pero ¿cuándo tuvieron auge en realidad? Sí, te lo decía, ¿no? Por los casos, uno puede ver sobre todo los periodos de guerras, las campañas políticas, donde hay mucho auge de este tipo de fake news. Pero también ahora digamos, el advenimiento de la web 2.0, cuando aparecen las redes sociales y el Internet se empieza a configurar con la figura del prosumidor y el usuario se vuelve más activo, ahí comienza a haber este auge, ¿no? Y también, por supuesto, ahora con los elementos y las aplicaciones de mensajería instantánea, pues porque nos permiten estar compartiendo, ¿no? Y dándole lo que llaman los gringos, continuando el spread de la información, ¿no? Esa difusión. Entonces, ahora tenemos ese auge marcado claramente dentro de la web 2.0. Excelente la explicación y tenemos que ser responsables justamente de lo que leemos y de lo que compartimos, Juan David. ¿Cuál es la información que se transmite a través de las fake news? Porque yo no sé, es mi percepción, no sé qué opina la gente que nos está mirando. Si quieren interactuar con nosotros, vamos a leer sus preguntas más adelante. Me da la idea de que no hay conocimiento de lo que dice la noticia, es decir, tú vas al titular o peor aún a la fotografía e inmediatamente compartes o lo que es peor, opinas al respecto, sin ni siquiera haberte tomado el tiempo de leer la noticia o de revisar el video o revisar bien si la fotografía es real o es falsa, es de otro tiempo. De acuerdo, la gente así de esa forma se propagan, ¿no? La gente se queda con esa primera impresión
y como ya lo dijimos, al ser alarmante o al ser de alguna forma muy emotiva, causa esa sensación de necesidad de compartirlo, de decirlo a algo más, ¿no? Y en efecto, la mayoría de nosotros hemos caído en fake news. Yo tengo una anécdota muy particular de hace algunos años, cuando apareció aquí en Ecuador el primer periódico de noticias falsas, que era una burla, digamos, que era el Mercioco. Recuerdo una noticia que decía que el alcalde Rodas de aquella época iba a ser el telonero de Sting en Quitonia, en el Festival de Música, y me acuerdo de haber subido un taxi y conversando con el taxista, él me decía, sí vio lo que pasó con el alcalde Rodas, ¿qué le parece que le va a abrir el concierto a Sting? Entonces, evidentemente yo me di cuenta que era un bulo, ¿cierto? Que era algo falso, y dije, no, pues este tipo de gente que a veces no tiene educación o algo, puede ser quien cree en las fake news, pero en efecto creemos todos, ¿no? De alguna forma u otra, todos, si nos ponemos a pensar, hemos propagado la información falsa. 100%, 100%, Juan David. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero una de las cosas que yo siempre hago cuando alguien me envía cualquier información o de repente en un punto de la vida dejas de recibir esa información porque simplemente ya has bloqueado ese tipo de noticias tóxicas que llegan a tu vida o a tus redes sociales, pero cuando alguien te envía yo pregunto, ¿de dónde lo sacaste? Entonces creo que esa también es una obligación, no solamente quienes estamos en la comunicación y el periodismo, sino de hacerlo absolutamente todos. ¿De dónde vino esa información? Ahora, ¿por qué se ha utilizado las fake news para hacer este tipo como de propaganda política? Bueno, se hacen porque tú sabes que la política es mal entendida como una carrera por el poder, ¿no? Y dentro de esa carrera por el poder pareciera que la comunicación se pone al servicio, tanto buena o mala, para favorecer a X candidato o a X partido, ¿no? Ahora, pues claro, tenemos un escenario 4.0 en donde ya no solo son los usuarios en Internet, sino que tenemos máquinas, tenemos trolls, tenemos algoritmos de programación. Entonces, en ese escenario, pues a la hora de que los políticos quieren movilizar su mensaje, ¿cierto? O posicionar su discurso o desprestigiar, utilizan toda esta tecnología al servicio de ellos, ¿no? Entonces, es evidente que es lamentable, pero es parte de la estrategia política de muchos candidatos apoyarse en desprestigio, en información falsa, en imágenes fuera de contexto, que permitan causar el impacto que dentro de su estratagema política ellos consideran que les va a dar frutos. Entonces, tú dirías que las fake news se han convertido en un modelo de negocio o de venta de algún tipo de producto o de noticia per se. Claro, mira también el fenómeno del clickbait, ¿cierto? En donde el Internet en un momento determinado se empieza a llenar en las redes de titulares engañosos de tipo, qué sé yo, si entras a este link vas a ver las fotos más sorprendentes sobre el presidente de la República, pongamos un ejemplo. Y luego ingresas a determinado link y no encuentras nada, ¿no? Entonces, después de eso, ahí vemos parte del modelo de negocio que tú dices, en donde la gente lo que quiere es atraer tráfico a una página, ¿cierto? En el mejor de los casos. Pero en otro puede ser a través de ese desprestigio o de esa información malintencionada causar un efecto en el mundo real que tenga un impacto económico. Claro, qué interesante lo que acabas de decir. Me imagino que no solamente hay en cuestión de cosas políticas, de gobierno, sino también en cuestión de marcas, esta como conducta de la gente, de quienes están visitando páginas, solamente por el, como llamamos en marketing, el call to action, ¿no? El llamado a tener una acción desde alguna plataforma digital. Ahora, cuando no todo es malo, vamos a darnos cuenta que hay algunas herramientas que te permiten descubrir si una noticia es falsa o si es verdadera, sobre todo para quienes trabajan en medios de comunicación y van a compartir cierta información. ¿Nos puedes contar de alguna al respecto? Bueno, están muy de moda los fact-checkers, ¿cierto? O los chequeadores de datos o las páginas que se dedican a hacer fact-checking, chequeo de datos. Acá en Ecuador tenemos a los colegas de Ecuador Chequea, que son una iniciativa muy interesante. Ahora con todo este tema de la pandemia también, la agencia francesa de prensa, AFP, en su versión para América Latina, tiene también creado unas cuentas de solo chequear datos, ¿no? Que también ponte a pensar en un momento determinado para los periodistas, pues es determinante encontrar su nuevo rol dentro del mundo digital y parte de ese rol es ese, ¿no? El de chequear datos, de verificar. Y también, como estamos acostumbrados en lo digital a verdades rápidas, ¿cierto? O a verdades que simplifican la realidad y que no son la verdad, digamos, en profundidad, pues también te vas a dar cuenta que muchos de esos fact-checkers
dicen que la información a veces no solo es falsa o que es cierta, sino que es imprecisa, ¿sí? O que está de alguna forma a medias, ¿no? Que es algo que ocurre mucho, ¿no? Se utilizan datos ciertos para, a través de eso, montar una verdad rápida y montarle toda una estructura de cosas que son falsas, ¿no? Entonces, a veces no es solo blanco y negro, sino también hay esa escala de grises. Bueno, y eso tiene mucho que ver con la rapidez de ahora de los medios, porque sabemos que, por ejemplo, antes los medios tradicionales tenían una dinámica de trabajo y ahora, al tener, por ejemplo, esta convergencia digital, ciertos medios tienen otra dinámica mucho más rápida de trabajo. Entonces, tal vez por eso no se ha permitido tener una precisión de la data, que a mí me parece, yo creo que tan complicado y tan delicado, ¿no? De acuerdo, o sea, nos supera, o sea, la realidad digital y el fenómeno nos supera a no solo los periodistas, por eso en un momento determinado tendremos que poner al servicio de los periodistas el Big Data, el Deep Learning, la inteligencia artificial para que nos ayuden en el procesamiento de los datos, ¿no? ¿Quién en capacidad humana puede revisar todos los tweets que se postean hoy en Ecuador? Es físicamente imposible, ¿no? O revisar todo el material que está en YouTube, entonces eso también nos marca como que somos efímeros dentro del mundo digital y que necesitamos procesar todo lo que está allí y seguramente con el paso del tiempo tendremos algún tipo de máquina que nos ayude en ese sentido. Ok, ahora antes de que nos des las recomendaciones, ya casi para ir cerrando, Juan David, de cómo debemos ser precavidos con las fake news, no solamente nosotros que estamos, digamos, en la docencia, en los medios de comunicación, tenemos ya un poco como esa información y sabemos cómo actuar frente a una fake news, incluso en el momento que estamos en una reunión social o que compartimos algo desde nuestra mensajería instantánea como WhatsApp o de nuestras redes sociales. Pero, ¿cuál crees tú que es la generación que cae más en las fake news hoy por hoy, en esta coyuntura? Pues yo te diría que sería la generación que está fuera de los nativos digitales, ¿cierto? Los que están fuera del acceso a la tecnología, pero esa es una respuesta muy rápida y yo creo que es un poco más complejo porque todos a la final caemos, o sea, si nos ponemos a hacer un análisis de las cadenas que reposteamos o de la información que volvemos a compartir en nuestros grupos de WhatsApp, nos vamos a dar cuenta que todos somos susceptibles, ¿no? Entonces yo evitaría clasificar cuáles son esas generaciones, ¿no? Y más bien hacer hincapié en la gente para que pensemos en verificar la información. O sea, si dudamos, si nos llama la atención, vamos a buscar la fuente, vamos a ver si es cierto, vamos a ver cuál es el medio que está diciendo eso, ¿cierto? ¿Con qué fecha está dicho? Si la foto que está ahí, tú sabes que es muy fácil tomar la foto, llevarla al buscador de Google y ver si ya está posteada en otro lugar y si es una foto actual o si es una foto falsa. Entonces, tenemos parte de la ciudadanía digital por la que tenemos que luchar desde los centros de educación, es ese desconfiar de la información, ¿cierto? Muchas veces partimos de una premisa errada. Lo que está posteado es cierto y deberíamos partir a la inversa, ¿no? Lo que está posteado puede ser cierto y en esa medida yo también tengo que verificarlo, ¿no? Y yo tengo que ser ese filtro de alguna manera. Qué interesante lo que acabas de decir. Es una corresponsabilidad, entonces. Mira, lo que tenemos que preguntarnos antes de compartir, de leer una noticia y más aún de compartirla. Ahora, Juanda, para la gente que nos está mirando, que lo miran a través de mi Instagram y también a través de las redes sociales de la Universidad de los Hemisferios, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas frente a una noticia? Para evitar darnos cuenta de que es una noticia falsa y, bueno, pues evitar su propagación. No sé, tal vez como tips, como datos, como algo que deberíamos tomar en cuenta todas las personas ahora como ciudadanos del mundo y frente a un tema tan delicado como este del COVID-19. Ya más o menos lo hemos mencionado, dudar, ¿cierto? De la información, ser críticos y eso nos lleva a algo que aprendemos mucho en las escuelas de periodismo y es buscar la fuente y una vez encontrada la fuente, contrastar la fuente, ¿no? Hay que revisar los canales oficiales. No estoy diciendo que todos los canales oficiales siempre dicen la verdad, pero ese proceso de contraste, quizás entre ese ejercicio de contraste está en algún punto la verdad, ¿no? Tenemos también que ver con sentido crítico cuál es el autor, en qué página. A veces nos llegan a nosotros informaciones en donde la página es el blog de juandavidbernal.blogspot.com y ahí está publicada la noticia y uno dice, hombre, esto no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿cierto? Veamos cuál es el sitio, veamos cuál es la fecha, tratemos de buscar otro punto. Yo no sé si recuerdas un caso clásico de esta desinformación
la muerte de Chespirito, ¿cierto? Que lo mataron como 3 o 4 veces previamente a cuando murió, ¿no? Claro. Y si yo veo que hay una información que se está moviendo, voy a los medios a verificar, voy a los canales oficiales a confirmarlo, ¿no? Si es algo de salud, voy a la página del Ministerio de Salud, a la Organización Mundial de la Salud, voy a un medio que tenga cierta credibilidad y allí contrasto, ¿no? Creo que eso es indispensable, que no nos quedemos con esa primera idea, que a veces es muy seductora, pero no podemos quedarnos ahí. Además, date cuenta que una vez se propaga la desinformación o las fake news, por más de que se corrija y que se chequee, el efecto ya está detonado dentro de la gente y es muy difícil reversarlo. Por supuesto, y más en una situación tan crítica y que depende de la salud, que habla sobre la salud de las personas. Entonces, yo creo que la responsabilidad es mucho más grande. Juanda, ¿algo más que quieras comentarnos ya para cerrar nuestro live? Acerca de las fake news. Yo creo que es esta palabrita es un término que se escucha muchísimo, pero que en realidad, como tú dices, todos hemos caído y debemos cada día educarnos mejor, porque cada día la oferta va a ser más grande. Es decir, hay mucha información, redes sociales, medios tradicionales, mensajería instantánea, recibimos cantidad de información todo el tiempo, entonces vamos a empezar a educarnos y que cada día nosotros como consumidores de información vayamos educándonos para poder evitar esta desinformación, ¿no? Sí, el consejo final sería a la gente: lo que pasa en tu red social, lo que pasa en tu timeline, en tu feed de noticias, esa no es la realidad. Parte también de ese principio. Y normalmente los algoritmos están programados para mostrarte a la gente que piensa como tú, a la información que es similar a lo que tú le das me gusta, lo que compartes. Luego estás creando una burbuja de confort, un eco, en donde solo escuchas lo que tú quieres escuchar. Entonces, no, ojo con confiar en eso, ¿no? Porque la realidad está al margen de eso que está solo allí en tu red social, ¿no? Y por último, también pensar, viral no es sinónimo de realidad, ¿cierto? Likes no son sinónimos de realidad ni de verdad. De hecho, puede ir de manera contrariamente proporcional. Así que esa sería la recomendación final. Desconfiemos, desarrollemos ciudadanía digital, seamos críticos. La realidad muchas veces es compleja y nos supera. Ok, Juan David, está clarísimo. Muchísimas gracias por informarnos sobre esto. Sabemos que eres un experto en periodismo y todos tenemos la responsabilidad de educarnos desde la comunidad académica, como lo hacemos nosotros, en mi caso también desde los medios de comunicación y los que somos también habitantes digitales. A tener mucho cuidado con lo que compartimos porque en realidad que puede tener efectos complicados. Gracias, Juan. ¿Dónde te podemos seguir en Twitter? ¿Estás activo en este tiempo? Estoy activo en el Twitter como Juan de Bernal y también quiero recomendar que sigan los canales oficiales de la Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información, como FCOM Hemisferios en Twitter, como Facultad de Comunicación U Hemisferios en Facebook, y que nos sigan también a través de LinkedIn, Instagram, bueno, y hasta ahora hasta TikTok tenemos, así que por ahí nos pueden seguir y estamos constantemente en una campaña por tratar de mejorar un poco este ecosistema digital de la información. Ok, entonces yo me quedo con uno. Primero dudo, luego contrasto y después comparto. Gracias, Juanda, por estar con nosotros y gracias a toda la gente que nos miró a través de nuestro live aquí en la Universidad de los Hemisferios y también a través de mi cuenta de Instagram, @outfitdenicole. Un beso para todos y hasta el siguiente live. Que la pasen bien. Chao. Chao.